hoy no puede venir. ¿Tenemos? Estamos en vísperas de... Qué linda palabra vísperas, me gusta usar la palabra vísperas. No sé por qué, pero me gusta usar vísperas. Estamos en vísperas de un acontecimiento súper importante para la iglesia, para aquellos que creemos que somos cristianos. ¿Quién sabe qué se celebra mañana? Algo anticipé, pero para los que no estuvieron atentos. El Día de la Bandera, dicen acá. Póngale un 1. Biología a marzo. ¿Qué se celebra mañana? ¿Qué se conmemora mañana para nosotros los cristianos? ¿Nadie sabe? No escuché que hayan hecho algún evento acá en Galvez, las otras iglesias, o que el Consejo de Pastores haga un evento, pero generalmente se hace un evento sobre esto. ¿Cómo? Pero de Roldán saben, porque allá en Roldán hacen alta fiesta siempre. Pero... Mañana se celebra, se conmemora el día de Pentecostés. Amén. Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús, ¿sí? Eso significa Pentecostés, y ahí en Hechos 2 es el versículo principal, ¿no? Sobre esto, sobre Pentecostés. Pero vamos a ir bastante más atrás en la historia, y vamos a ver cosas muy, pero muy profundas, muy simbólicas, así que hoy me va a tener que prestar bastante atención, y si tiene para anotar, anote, y si ve que el de al lado se duerme, métale un codazo en la costilla, para que no quede ahí moribundo. Así que vamos a compartir esto. Miren, tenemos Hechos 2. ¿Qué dice? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Llegó el día de Pentecostés. Y cuando dice llegó el día de Pentecostés, no está hablando solamente de que iba a ser el día que el Espíritu Santo iba a ser derramado. Está hablando de una... ¿Están todos acá? Está hablando de una fiesta judía anterior, tradicional, ¿sí? Pentecostés, en ese tiempo, en ese momento, cuando sucede lo que ya todos sabemos que sucedió, que fue la venida del Espíritu Santo, no estaban solamente reunidos esperando la promesa, estaban reunidos porque ya era el día de Pentecostés. Y para entender y comprender esto, tenemos que ir al Levítico 23. Mire cuánto tiempo atrás nos vamos en el tiempo. No sé si le puedo pedir a mi esposa que me alcance las cosas. Está full, pobre, me va a matar. Hoy cobro, en casa cobro, porque la estoy haciendo trabajar un montón. Levítico 23. ¿Cuántos se quieren sumar a multimedia? ¿Cuántos se quieren sumar a redes sociales en la iglesia? Necesitamos colaboración. Mire cómo anda la pastora para todos lados. Cantó, adoró, cosas, pone, transmite, saca en vivo, saca fotos. Ella no está en multimedia, está en multitodo, pobre. Marketing. No sé. Ya me lo estoy tirando con bronca porque me lo tiró así como... Nah, mentira. Levítico 23. ¿Alguien quiere semillita? Un poquito. Levítico 23. ¿Lo tenemos? Para entender Pentecostés, también tenemos que entender un poquito esta tradición judía, esta tradición que celebraban el pueblo israelita. Tenemos Levítico 23, vamos, dice al verso 9. 23:9. Su título dice las fiestas solemnes. Bien, había una determinada fiestas ahí del pueblo de Dios. Y una de ellas era Pentecostés, que en ese tiempo se llamaba Shavuot. Dígale al de al lado Shavuot. Así con voz judía. Shavuot. Me salió medio francés, un judío medio francés. Shavuot. La fiesta de Shavuot, que significaba la fiesta de las 7 semanas. ¿Cuántos días son 7 semanas? ¿7 por 7? Entre historia y matemática. Decí que entró a trabajar ya y está arreglando ahí tubo de camiones porque... ¿7 por 7? Bien.
Pentecostés en griego, Shavuot en hebreo, judío. Y dice que cuando y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y segáis sus mies, traerá el sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Sí? Que tenían que presentar una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Saben qué era una gavilla? Hola, buenas tardes, bendiciones. ¿Saben qué era una gavilla? Era esto, miren. Esto es trigo, ¿no? ¿Cuántos reconocen que es trigo? Es trucho, es falso, pero es de, ¿cómo se dice? De decoración, ¿sí? Pero tenía que presentar una gavilla, tenía que presentar ahí los primeros frutos de la cosecha, que tenían que presentar la primicia, ¿sí? Cosechaban, ¿cuánto entienden y conocen de primicias? ¿Sí? ¿Conocen de primicias? ¿Entienden de primicias? Lo primero que cosechaban, ¿sí? Tenían que venir y traer una parte y presentarla al sacerdote. Dice que el sacerdote la tomaba, la presentaba delante de Dios y pedía la bendición, ¿sí? Pedía la bendición de Dios sobre todo lo que era la cosecha. Entonces tenías que llevarlos. La cosecha, esto representaba primicias, era lo primero de la cosecha y era lo mejor que era dedicado a Dios. Buscaba de todo lo que Dios le había dado y buscaban lo mejor, ¿sí? A veces nosotros hay un 100 pesos que no nos acepta ni el kiosco, no nos acepta en ningún lado, ¿y qué hacemos? Una la ofrenda. Digo porque yo junto la ofrenda y veo algunos billetitos que ellos nos tomaban lo mejor, y se lo presentaban delante de Dios. Amén. Eso era como una fiesta de primicia. Y sigue diciendo la palabra del Señor. En el verso 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Sí? ¿Cuántos días? 7 semanas. ¿Cuántos días? 49. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo. ¿Contaréis cuánto? 50 días. 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis, ¿qué dice? 2 panes. Ahora dice que de lo que habían cosechado, presentaron la ofrenda, juntaron toda la cosecha y dice que tenían que traer de ofrenda 2 panes hechos con eso. Acá hay uno porque el otro me lo comí en un sándwich de Suprema hoy al mediodía y no llegaron, pero tenían que traer 2 panes. ¿Amén? Se rían. ¿Cuánto comió el sándwich de Suprema? ¿Ahí? Bueno. Dice que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofrecerán con el pan 7 corderos de un año. ¿Sí? Fíjese algo que me olvidé decirle. Cuando en la primicia presentaban la primicia, también tenían que presentar un cordero. ¿Sí? Ahí lo vemos ahí en el verso 12. El día que ofrezcáis la gavilla, ofrecerán un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. ¿Sí? Tenían que presentar la primicia y el sacrificio. ¿Sí? Antes, cada vez que nos teníamos que presentar al Señor, ¿qué había que hacer? Un sacrificio. ¿Sí? No había entrega a Dios, no podíamos presentarnos delante de Dios sin también presentar el sacrificio. Amén. Así que cuando se acercaban a traer la primicia, tenían que venir también con el cordero. Y dice después que cuando ya habían pasado los 49 días, al día 50, presentaban el pan y 7 corderos. ¿Sí? Los 7 es el número de ¿qué? De la perfección, ¿sí? De lo absoluto. ¿Sí? Entonces 7 corderos como un símbolo de una ofrenda casi
perfecta. Y digo casi, porque el único cordero y la única sacrificio perfecto, ¿quién fue? Jesús. Amén. Entonces ahí inició lo que era Pentecostés, que antes era Shavuot, ¿sí? Por eso dice ahí en Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos juntos. Mira lo que dice ahí en Hechos. En Hechos 2, verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué hacían ahí? ¿Orando? ¿Qué hacían judíos de todas las naciones ahí? Los que estaban esperando eran los discípulos, que Jesús le había hablado a ellos. Le dijeron, esperen la promesa. ¿Pero qué hacía tanto judío de todas las naciones? ¿Qué estaban celebrando? Lo que acabo de explicar. El Shavuot. Estaban celebrando el Pentecostés. Estaban celebrando esta fiesta, ¿sí? Los judíos ya tenían esa fecha destinada. Ahora lo hermoso y lo precioso es que Jesús elige el día ese de Pentecostés para establecer un nuevo pacto. Amén. Shavuot era 50 días después de la Pascua. ¿Sí? ¿La Pascua qué era? En los judíos. ¿La salida de dónde? De Egipto. 50 días después celebraban su Pentecostés. Jesús muere, al tercer día resucita, se aparece 40 días a sus discípulos y al día 50, ¿qué pasa? Pentecostés. El Espíritu Santo de Dios descendiendo e instaurando un nuevo pacto. Amén. Miren qué hermoso que es el Señor. Con el paso del tiempo, la cultura judía asoció otro hecho importantísimo al Shavuot, que fue lo que hace algunas reuniones atrás hablamos que sucedió en el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Dígalo con mímica. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Si no lo sacaron con eso, no sé qué más. Monte Sinaí, temblor, fuego, miedo, resplandor, ruido de viento, la tabla. Mire lo que dice Éxodo 19. No sé si van a aprender mucho, pero se van a reír un rato. Éxodo 19 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. En el mes tercero. Así que ya habían pasado. ¿Qué había pasado? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y mire lo que dice en el verso 16. Aconteció que al tercer día, cuando vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Sí? Lo hablamos hace poco. Durante el mes tercero, y los historiadores dicen que pasaron aproximadamente y tal cual 50 días desde que salió el pueblo hasta que Dios una vez más se manifestó. ¿Sí? Justo en época de Shavuot, justo en fecha que había dado, justo 50 días después de la salida, justo 50 días después de la Pascua, Dios se manifiesta en el monte Sinaí. Por eso en la cultura judía, si ves algún judío, preguntale, en la cultura judía el Shavuot y el pacto que Dios hace
con su pueblo y la entrega de la ley están íntimamente relacionadas, ¿sí? Y que Dios haya enviado al Espíritu Santo 50 días después de la muerte, 50 días después de la resurrección y en el mismo día de Pentecostés, no es un hecho aislado, no es algo que sucedió por suceder, es algo que Dios tenía planeado. Amén. 50 días y sucedió Pentecostés. Pero mira, quiero volver a esto un momento. Buscate ahí Juan 12:23. Juan 12:23. ¿Dónde dejaron el agua? Jesús estaba hablando de él. Su hora estaba pronto ya a llegar. Y dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús estaba hablando de sí mismo. ¿Y qué estaba diciendo de él mismo? ¿Que él era qué? Un grano de trigo. Dice que el grano de trigo tiene que caer en la tierra, tiene que romperse, tiene que morir para que eso después dé ¿qué? Fruto. Y Jesús estaba diciendo eso. Llega el tiempo, llega el momento que eso que los judíos presentaban, que el trigo caiga a tierra, se rompa, para que después dé fruto. Y para que después dé ¿qué? Alimento. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que ahora entre nosotros podemos partir cada vez que nos sentamos, cada vez que leemos a la Escritura, cada vez que escuchamos su palabra y que nos da vida y que esto hace que se multiplique entre los demás. Porque el pan de vida cuando se parte, el pan de vida cuando se comparte, el pan de vida cuando se habla con otros, se multiplica y da muchos frutos. ¿Amén? ¿Cuánto entienden eso? ¿Cuánto entienden esa simbología? Y mira lo que dice 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20. ¿Alguien que yo hace trigo para hacer pan? 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice? Primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Cristo es la primicia ¿de qué? De los que resucitan para vida eterna. Cristo fue el primero que resucitó para vida. Pues si no, antes resucitó Lázaro, no, pero Lázaro se volvió a morir. No, antes Elías se acostó sobre uno y volvió a la vida. No, sí, pero ese volvió a vivir. Cristo fue el único que resucitó, que venció la muerte y no murió jamás. Y Pablo está diciendo, él ahora es esa primicia. Él ahora es la primicia de vida. Él fue el primero que murió y que resucitó.
Y ahora todos los que creen, todos los que creemos en Él, en algún momento volveremos a ser vivificados por Él y viviremos eternamente. Amén. Cristo es nuestra primicia. Cristo es el sacrificio. Tenías que venir con la primicia y con el cordero, con el sacrificio. Cristo fue las dos cosas para nosotros. Él fue la primicia, Él fue el sacrificio, Él fue la semilla, Él fue el fruto, Él es el pan de vida, el pan de vida eterna. Amén. Él lo es todo. Él lo es todo. No sé quién va a tocar ahí porque después hizo un lío barro. Volvemos al Sinaí. Pasó eso, vemos a Cristo ahí. Pasa al Sinaí. Dios se manifiesta. ¿Se acuerdan que hace unas reuniones atrás hablábamos y decíamos sobre esto? Y veíamos el contraste entre lo que pasó en el Sinaí y lo que pasó en Pentecostés. Leemos lo que pasó en Pentecostés. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Amén. Dios se manifiesta, sucede de todo y de repente fuego viene sobre cada cabeza, son llenos del Espíritu Santo y dan una muestra externa de lo que estaba sucediendo dentro de ellos, que es empezar a hablar en distintos idiomas y en distintas lenguas. Amén. Y la otra vez decíamos que en el Sinaí hubo una manifestación de Dios. Fue impactante, pero fue externo. El pueblo la vio, ¿de dónde? Desde lejos. Nadie podía acercarse. Dios dijo, ni se le ocurra, hasta un determinado lugar. El que va a pasar ahí va a morir. Vieron la gloria de Dios, pero fue externa. Pero en Pentecostés fue transformador y fue interno. En el Sinaí dijeron, wow, qué tremendo. Adoremos a otros dioses. Al ratito. Eso fue lo que pasó en el Sinaí. Ahora, lo que pasó en Pentecostés fue una transformación interna. Pedro salió de ahí, se puso a predicar y fue la cosecha más importante de alma de esos tiempos. Predicó el mensaje de Cristo, lleno del poder del Espíritu Santo, y todos decían, por favor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Amén. No fue algo externo que pasó, sino algo que produjo un cambio en su interior. Antes el fuego impresionaba, ahora el fuego transforma. Amén. ¿Cuánto entienden eso? Que antes era de lejos. Antes Dios era de lejos. El Espíritu venía sobre algunos. Venía sobre Elías de vez en cuando. La Biblia dice que él era un hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros. ¿Dice la Biblia eso? Y lo ves a Elías haciendo milagros impresionantes y tremendos. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Es que no era Elías, era el Espíritu de Dios en él, en esos momentos, manifestándose a través de él. Sobre cada profeta, sobre cada hombre de Dios, el Espíritu venía, reposaba. Ahora eso cambió. Todos podemos acercar confiadamente. El velo cayó. Todos podemos ir al lugar santísimo. Y ese espíritu que tuvo Elías y ese espíritu que tuvieron esos hombres habita en vos y en mí. ¿Y por qué habrás un muerto y no resucita? Sé que hay cositas todavía que tenemos que entregarle a Dios. Porque no se trata de cuán llenos estamos, cuánto del Espíritu Santo tenemos. Depende de cuánto yo le entrego al Espíritu Santo de Dios para que Él pueda obrar con esa libertad total en nuestras vidas. Amén. Siempre digo esto, no se trata de cuánto tenemos nosotros del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino entero, vino completo. Se trata de cuánto vos le das de tu vida a Él para que Él pueda manifestarse. Amén. Siempre decimos, Espíritu Santo, quiero más, quiero más. Y es una frase que nace de nuestro corazón porque queremos más de Dios. Pero el Espíritu Santo está completo. Es una persona.
el vino completo. No te da un brazo, mañana te da una pierna, pasado te da la cabeza, no, el vino. Él está en vos. Ahora depende de cuánto vos te rendís a Él. Amén. Esos hombres estaban deseosos de que la promesa de Jesús se cumpla sobre ellos. Amén. Shavuot, Sinaí, se cumple la promesa en Pentecostés. No era un día cualquiera, no era un día al azar, Dios ya lo había escogido. 50 días después de. 50 días después de. Y en el Sinaí era Dios dando sus leyes, dando sus mandamientos, ¿en qué? En tablas. Y en Pentecostés era Dios. Qué fea que son. Vamos a Jeremías 31. La quería probar, me tenté. ¿Alguien quiere? No la pruebe. Jeremías 31. Ponía todo acá arriba. Jeremías 31, mira, a partir del 27 hay un título, ¿qué dice? En tu Biblia, arriba del versículo 27, ¿qué título dice? El nuevo pacto. Jeremías 31, 31. Dice, he aquí vienen días, dice Jeremías. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, ¿sí? Lo que pasó en el Sinaí. Porque ellos invalidaron mi pacto, ¿sí? Fueron desobedientes a todo lo que yo les ordené. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley y la escribiré en su corazón. Dice Dios, yo había hecho un pacto en el Sinaí. En el Pentecostés judío, yo había hecho un pacto. Le di mi ley, le di mis órdenes, le dije que yo iba a ser su Dios y que ellos iban a ser mis pueblos si guardaban los mandamientos que yo les daba. Pero ellos, aunque yo fui un marido para ellos que los amé, dice, invalidaron mi pacto. No lo cumplieron. No quisieron el amor que yo les ofrecía. No estuvieron dispuestos a sacrificarse ni un poquito por el amor que yo les tengo. Dice, pero ahora viene un tiempo después que voy a hacer un nuevo pacto. Ya no va a ser tablas solamente en leyes o externas. Ahora las voy a grabar en su mente y en su, ¿qué? Corazón. ¿A dónde? Adentro. Interno. El Espíritu Santo hace eso. Trae la ley, trae la gracia, trae todo lo de Dios. Ya no externo. Me acuerdo, antes de convertirme al Señor, había leído la Biblia, siempre lo cuento, era lector de un montón de cosas y había leído varias cuestiones de la Biblia. Pero para mí era un libro más. Y hay mucha gente que ha leído la Biblia y no ha producido nada en ellos. Porque eso es externo. Dice Señor, pero ahora cuando yo les envíe mi espíritu, ya no va a ser algo externo. Ahora va a estar grabada, va a ser marcada, va a estar a fuego en su mente y en su corazón. Por eso Pablo dice, el Espíritu Santo renueva nuestra mente, transforma nuestra mente y nuestros pensamientos. Y su palabra se hace viva en mí. Mira lo que dice Ezequiel 36, profetizando casi lo mismo. Ezequiel 36, verso 24. ¿Tenemos Ezequiel 36, 24? Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Sí? Medio parecido a los judíos de Pentecostés, dice que había judíos de todas las naciones y en un momento estuvieron todos juntos en ese tiempo. Dice 25, esparciré sobre vosotros agua limpia,
seré limpiado en todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y dice 26, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y lo pongan por obra. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Jeremías, Ezequiel, profetizando algo similar. Ahora va a venir mi espíritu sobre ustedes, y mi ley, mis palabras, mis mandamientos van a tomar completamente otro sentido. Para el mundo, si le decimos, mirá, esto no está bien delante de Dios, pues sí, estás loco, estamos en el año 2026. ¿Cómo que no voy a poder hacer esto? No, ¿no te dicen lo del mundo eso? Pero para vos, que congregás, que el Espíritu Santo está dentro de vos, ese mandamiento que para el mundo parece una locura, vos tratás de guardarlo, vivirlo. ¿Por qué? Porque ahora se hizo carne en vos, porque sacó ese espíritu, ese corazón de piedra y puso su ley en tu corazón. Y lo que para otros parece locura, para nosotros es guardarnos, cuidarnos, protegernos, y es amor a Dios. Amén. Entonces, en Sinaí eran las leyes en tabla, pero en Pentecostés el Espíritu Santo vino en nosotros para grabar todo lo que Dios nos había enseñado ahora en nuestro corazón. Amén. Me encanta también el simbolismo que hay entre Pentecostés y la Torre de Babel. Acuérdense de los discipulados que tienen que leer la Torre de Babel para el próximo miércoles, ¿sí? La Torre de Babel, ¿y qué más tienen que leer? ¿Todo Génesis? Muy bien. Ahí está. El diluvio y la Torre de Babel. Y la Torre de Babel está ahí en Génesis 11. Y es una de las mayores muestras de la rebelión humana. El hombre queriendo ser como Dios, el hombre diciendo, vamos a hacer una torre, vamos a llegar hasta el cielo. Y una de las cosas que dice, vamos a hacer una torre, así tendremos un nombre. Aunque seamos esparcidos, vamos a tener un nombre. ¿Qué quiere decir? Vamos a ser reconocidos. ¿Sí? Habla de orgullo, habla de vanagloria, habla de querer llegar a Dios sin la ayuda de Dios. ¿Sí? Un poco lo de este mundo, como vivíamos en este mundo. Y dice que Dios, cuando los ve que estaban haciendo eso, dice, no, pará. Ya eso entró en su corazón, nada los va a hacer desistir, vamos a ir y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hizo el Señor? Cambió sus ¿qué? Sus lenguas. Modificó su idioma. ¿Para qué? Para que se confundan, para que no se entiendan. Uno le decía, alcanzame la Portland. Y el otro le traía, no sé, el ladrillo. No, la Portland, te dije, no sé, no te entiendo, ¿en qué está hablando? No, qué sé yo. Tráeme el agua, y venían con la cal. No conozco mucho de albañilería, pero pueden ser cosas así. Entonces dejaron de entenderse, dejaron comprenderse. Cambió su idioma. ¿Y Dios qué hizo? Los confundió y los esparció. Los separó. Eso pasó en Babel. ¿Qué pasó en Pentecostés? Dice que empezaron a hablar otras lenguas y había gente de todos los demás pueblos. ¿Y qué dijeron? Hey, están hablando nuestro idioma. ¿Cómo puede ser que estos que son de acá, que nunca salieron, ahora están hablando nuestro idioma? En Babel, que después eso le da el nombre a Babilonia, Babel hubo confusión. Pero en Pentecostés se empezaron ¿a qué? A comprender. ¿Sí? En Babel fueron confundidos, pero en Pentecostés hubo comprensión. En Babel hubo dispersión, pero ese día en Pentecostés estaban todos ¿cómo? Unánimes. Estaban todos reunidos. ¿Sí? En Babel había orgullo humano, pero en Pentecostés hubo
gloria de Dios. Amén. Dios cambiando, Dios transformando. La obra que había hecho de separar, de dividir, de que se dispersen, ahora con la venida de Cristo y con el envío del Espíritu Santo, Él estaba diciendo, ahora este evangelio glorioso es ¿para quién? Para todos. Para todos. Porque la misión es, ¿qué era? Vayan y prediquen, ¿hasta dónde? Los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿Dios qué tenía que hacer? Tenía que reunirlos, tenías que unirlos. Ahora todos seguimos con distintas lenguas, pero hablamos todos el mismo idioma. El idioma de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Pentecostés fue, es y será siempre eso. No una historia antigua, no una historia lejana. El día de Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa de Jesús. Él dijo, hey, yo no los voy a dejar huérfanos. Oh, no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a venir con ustedes. Mejor hay tiempos en nuestras vidas que nos sentimos ahí medio en orfandad, ¿sí? Nos sentimos que nos falta una paternidad, nos sentimos que nos falta o que estamos medio solos. Y Jesús dijo, yo no los voy a dejar solos. Yo no los voy a dejar solos. Yo les prometo algo. Y Pentecostés fue el cumplimiento de esa promesa. Me encanta cuando Jesús le dice a los discípulos, cuando los discípulos empezaron a entender que Jesús iba a morir, ellos le dijeron, no, Jesús, no nos deje ahora, recién estamos empezando a entenderte, queremos disfrutarte, queremos seguir viendo los milagros que haces. Y Jesús le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y esa palabra un día quedó grabada en mi corazón, porque todos creo que anhelamos estar en la época de Jesús por un momento, y ver a Jesús hacer milagros, y ver a Jesús cómo se movía, y haber estado ahí con Jesús. Pero Jesús le dijo a los discípulos, a ustedes les conviene. ¿Conviene qué es? Es porque viene algo mejor. Y si a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no voy a poder enviar, ¿a quién? A mi Espíritu. ¡Wow! Vos y yo estamos en una época gloriosa, iglesia. En una época gloriosa de tener el Espíritu en nosotros y, como dijo Jesús, poder hacer cosas aún, ¿cómo? Mayores. Mayores. No mayores, bueno, si Jesús resucitó uno, yo me voy a resucitar. No se trata de eso. Cosas mayores que toda nuestra vida acá. Jesús estuvo 3 años. 3 años de ministerio en la tierra. ¿Cuántos años lleva de cristiano? Mirá si podría haber hecho obras tremendas. ¿Sí? Jesús con 3 años de ministerio hizo cosas gloriosas. Vos no sé, con 2, 4, 5, 10, 20 años de ministerio, de iglesia, de cristiano, cuántas cosas mayores podríamos haber hecho. No, bueno, pero yo no soy Jesús. No, claro que no somos Jesús. Ninguno de nosotros somos Jesús. Pero su Espíritu, iglesia, su Espíritu está en vos. El problema es que está agobiado por la carne. El problema es que el Espíritu te dice una cosa y la carne le tira con de todo. Ese es el problema que dijo Pablo, y tenemos una lucha interna, tenemos una batalla interna todos los días de nuestra vida, que el Espíritu tira para un lado y la carne tira para otro. Ese es nuestro gran problema, me incluyo, que el Espíritu de Dios está en nuestro corazón diciendo, sal a predicar, sal a evangelizar, ora por ese enfermo. Y la carne que al día anterior te hizo pecar, que la carne al día anterior te hizo sentir que no sos merecedor de nada, te dice, ¿qué vas a hacer vos? ¿Te acordás lo que estaba haciendo anoche? ¿Te acordás lo que pensaste antes de ayer? ¿A quién querés sanar? ¿A quién le querés predicar? ¿O no pasa? Pasa. Porque es la lucha tremenda que tenemos. Dice Pablo, el mal que no quiero, eso es lo que hago.
la carne, y lo decía Pablo. ¿Qué queda para nosotros? Pero podemos rendirnos cada día, nuestra vida, nuestro corazón, para que el Espíritu tome el control. Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa. No los voy a dejar, no los voy a abandonar. Pentecostés es la presencia activa del Espíritu Santo en la vida del creyente. Transforma el corazón. Es una presencia activa, continua. No es que yo recibí el Espíritu Santo cuando me convertí al Señor. Es una presencia activa. Es todos los días, está activo el Espíritu Santo en vos. ¿Sí? Ayer te hizo hacer una cosa, mañana te hace hacer otra, pasado te hace hacer otra. No es algo que lo recibiste y quedó ahí. Y con eso ya está. Es una presencia activa. El Pentecostés es el inicio de la iglesia. Pedro, el que lo había negado, Pedro, el que tenía miedo, Pedro, el que vino una nenita y le dijo, vos estabas con Jesús, no, salí de acá, yo no estaba. Recibe el Espíritu Santo y cuando ve que todos se burlaban, decía, esto tan borracho, no, ningún borracho, tráeme el púlpito. Y predicó. Y dice que las almas aceptaron al Señor. Y volvió a predicar y las almas venían y le decían, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y dice que Dios añadía a su iglesia todos aquellos que iban a ser salvos y se reunían en casa y se reunían en hogares y compartían todo lo que tenían y compartían el pan y no había necesidad de nada porque todo lo que tenían lo ponían para poder compartir entre todos los demás. El inicio de la iglesia, el inicio de la iglesia de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo nos recuerda y nos da ese poder para predicar el Evangelio. Jesús le dijo, van a recibir poder. Van a recibir poder. ¿Cuánto quieren poder? Qué peligroso que seríamos con poder. Soy peligroso pobre, imagínate con un poquito de poder. Dijo Jesús, yo les voy a dar poder. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero no poder para gobernar, poder para hacer lo que quieran. ¿Poder para qué? ¿Quién se acuerda de ese versículo? Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Para qué es el poder? Para ser testigos de Jesús. El poder no es para diciendo, ay, qué pecador este. El poder no es para diciendo, ay, qué mal se viste la hermana este, el hermano este. No como yo, que yo soy santo. Ay, mirá quién vino después de tantos sábados, no es como yo que vengo todos los sábados. No es ese poder. No es ese poder para decir, no, yo predico mejor. No, yo canto mejor. No, la voz que Dios me dio a mí no se la dio a nadie. No, el traje que yo tengo no lo tiene nadie. No, como yo me he visto no se viste nadie. No es ese poder. Yo oro por los enfermos, se sanan, el otro ora y no pasa nada. No es ese poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos. ¿Poder para qué? Para que cuando me vean a mí, ¿a quién vean? A Jesús. Eso es ser testigo. Si usted cuando me ve a mí, estamos al horno. Usted cuando me ve a mí, tiene que ver a Jesús. Que ama, que abraza, que consuela, que está, que ríe, que llora. Si los demás ven en vos un religioso que los condena y que los juzga continuamente, es muy raro que algún día te acepten a venir a la iglesia con vos. Ahora, si ellos ven en vos a Jesús, que lo abraza, que está con ellos, la necesidad, que aunque una y otra vez lo invitás y dicen que no, estás con ellos, y le decís, yo estoy, yo oro por vos, y lo abrazás y sonreís, y lo más, eso es ser testigo de Jesús. Amén. Eso es ser testigo. Después un momento se va a dar que va a estar una oración, vas a orar y se va a sanar. Por eso también es poder. Ese poder está, ese poder lo tenemos. Ese poder te da valentía, te da dirección. Me encanta el libro de los Hechos porque dice, querían ir para allá y el Espíritu no lo dejaba y preguntaban, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, anda para allá, porque el Espíritu Santo te direcciona. ¿Cuánto te han perdido en este tiempo? No sabe para dónde ir. A veces no agarra que decir, no tengo idea para dónde ir. Estoy perdidísimo, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Porque no veo la salida por ningún lado. El Espíritu Santo te direcciona. El Espíritu Santo es tu mejor GPS. El Espíritu Santo que está en vos, Él te va a guiar a toda verdad. Te da valentía,
te direcciona, es hacedor de milagros, te da dones, te da talentos. Es el Espíritu. No solamente te transforma, sino que te capacita para servirle. ¿Cuántos se sienten que no están capacitados para servir a Dios? ¿Alguien se siente que no está capacitado para servir a Dios? Yo soy el primero. Y así debe ser, porque es el Espíritu Santo de Dios el que te capacita. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para poner su gloria en tesoros de barro. ¿Quién es el tesoro de barro? Yo. ¿Quién es su gloria? El otro. Los tres, el mismo. Pero es el Espíritu Santo en nosotros. Pentecostés, iglesia, no fue solamente un evento del pasado. Fue el comienzo de una nueva realidad, que era Dios habitando en su pueblo. Amén. El Espíritu Santo no vino para emocionarnos un momento. No vino para hacernos llorar un sábado, para sentir un escalofrío un domingo, o para un martes ahí de vez en cuando, hacernos sentir que Él está. El Espíritu Santo no vino para emocionarte un ratito. Él vino para transformarnos, para guiarnos, para equiparnos para su misión y para hacernos parecer más a Jesús. Amén. Hacernos parecer más a Jesús. Porque es Jesús en mí. Amén. Gloria a Dios. Y si en esta noche vos decís, pastor, mire, la verdad yo soy medio nuevo, no entiendo nada del trigo, de la semilla, del pan, se me hizo un barullo en la cabeza, no entiendo nada de simbologías y de sombras del Antiguo Testamento. Lo único que tenés que saber en esta noche es que Dios, ese Dios eterno, escogió venir a la tierra por vos y por mí. Ese Dios, como aprendíamos en el discipulado, trascendente, que el universo no lo puede contener, dice su palabra, que el cielo y la tierra no pueden contener la grandeza de ese Dios, y que tiene su trono y los estrados de sus pies es el mundo, esa gloria, dice que decidió venir y que decidió habitar. Babel era el hombre esforzándose por llegar a Dios. Pentecostés es Dios dejando su gloria para venir al hombre. Amén. Y ese Dios que te ama tanto viene por vos. Y cierro con esto en Lucas 4:18. Jesús hablaba de él y en un momento cita el libro de Isaías. Lucas 4:18, también está en Isaías 61, pero dice que Jesús estaba en Nazaret, donde casi nadie creía lo que había hecho porque dice que no hay profeta en su tierra. Los que menos te van a creer que te convertiste, ¿quiénes son? Los de tu casa. Los que van a decir, ¿este dónde va? Qué raro, ¿quiénes son? Los de tu barrio. Son los primeros que van a decir, este no se convierte más. Es así, y Jesús dice que no pudo hacer mucho milagro porque este no es José, no es el hijo del carpintero. ¿Qué va a ser el hijo de Dios? Y lo veíamos ahí, que le colgaban los pañales, pobre. Ayudaba ahí a José, José renegaba que se clavaba todos los días el clavo en el dedo. ¿Cómo va a ser Jesús? ¿Sí? Y a veces pasa eso, que muchas veces los que más nos conocen, lo que más les cuesta reconocer que Dios está haciendo una obra en nosotros, pero seguí adelante, amén, porque la recompensa viene de Dios. Dice que Jesús se paró y dijo en el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido para dar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable. Si no entendiste mucho de las cuestiones esta de la tradición judía y demás, lo que sí tenés que saber, que esto es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Que Dios dejó su trono. Nata, si quiere pasar el teclado. Que Dios dejó su trono y que ahora envió a su Espíritu en nosotros. Y que eso dice que viene y que nos unge y que nos da buenas noticias. Que la palabra ya no está ahora externa, ya no está en unas tablas, ahora está
en mi corazón. Y que mi mente va siendo transformada, y que mi corazón va siendo transformado, y que dice que los que estaban quebrantados de corazón empiezan a sanarse. Dice que el Espíritu Santo de Dios sana a los que están quebrantados de corazón. Pastor, no entendí nada del pan, no entendí nada del trigo, no entendí nada de semilla, no entendí nada del cordero. Lo que sí tenés que saber que el Espíritu Santo de Dios está acá para sanar a los quebrantados de corazón. Está acá para sanar a los quebrantados de corazón. Que está para darle buenas noticias a los que no tienen esperanza. Buenas noticias, evangelio, a los que sienten que no hay futuro. A los que perdieron toda fe, a los que perdieron toda esperanza, a los que dicen no voy a poder salir de esta situación, estoy cansado, no puedo más, no tengo fuerzas. El Espíritu Santo viene a dar buenas noticias, buenas nuevas. Hay esperanza. Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Él está con los heridos, con los lastimados. Él sana tu pasado, Él te restaura, Él te reconforta. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. El Espíritu Santo rompe las cadenas. Si hay algo en tu vida que está cautivo, si estás cautivo, no sé, de malos pensamientos, de cosas que hay en tu corazón, cada uno tiene sus cárceles bien profundas. Cada uno se despierta en la madrugada y se siente enrejado por algo. A la mañana te levantás y hay una cárcel ahí que seguramente está queriéndote cerrar la puerta. Todos en algún momento estuvimos en una cárcel, en el corazón, en la mente, en pensamientos, en emociones. Pero Jesús dijo, ¿saben qué? El Espíritu de Dios viene a libertar a los cautivos. Porque donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Ahí hay libertad. No sé en lo que estás cautivo, no sé en qué tenés cadenas, no sé qué no te deja avanzar, no sé qué no te deja prosperar. No sé qué no te deja dormir. Lo único que sé es que el Espíritu Santo de Dios vino a abrir las puertas de esas cárceles. ¿Se acuerdan Pablo y Silas? Estaban en la cárcel de más adentro, en el calabozo de más adentro, el más oscuro, el más profundo, el más olvidado, el más frío, el más oloroso. Y empezaron a cantar, y empezaron a adorar. Y el Espíritu Santo de Dios empezó a manifestarse. Vino como un terremoto. Se sacudió absolutamente todo. Y a veces el Espíritu Santo viene así, como un terremoto a tu vida y te sacude. Te sacude. A veces viene como un silbido apacible que casi ni te das cuenta. A veces viene como un fuego en tu corazón. Son distintas las maneras que se manifiesta, pero el resultado siempre es el mismo. Abre las cárceles de nuestro interior. El Espíritu Santo de Dios, dijo Jesús, está en mí. Y ahora ha sido derramado su iglesia para libertar a los cautivos. Para libertar a los cautivos. Dar vista a los ciegos. Poner en libertad a los oprimidos. Mira todo lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Él te guía, Él te muestra el camino, Él te muestra la verdad. Hay momentos que no vemos nada, hay momentos que todo se hace oscuro. Como recordamos el sábado pasado, el ciego ese de nacimiento, que estaba ahí y le dijeron los discípulos, ¿y quién pecó, este o pecaron los padres? Jesús dijo, ¿qué le importa eso a ustedes? No sean tan religiosos. Yo lo que vine acá no es a juzgar, no es a culpar, no es a ver quién pecó más, quién pecó menos. Lo que yo vine acá es que al que estaba ciego, ahora vea. Y el ciego recibió la vista y le dijeron, ¿quién te sanó? ¿Dónde está? ¿Cómo hizo? ¿Qué hizo? No sé. Lo único que sé es que ese que llaman Jesús, yo estaba ciego y ahora veo. El Espíritu Santo de Dios vino a que recobremos la vista. Que ahora podamos ver.
Los que están oprimidos en tristeza, dar libertad. Y a predicar, y a predicar, y a predicar. A predicar a Dios, predicar a este Jesús. Ese espíritu estaba en Jesús y ese espíritu ahora fue derramado a la iglesia. Jesús le dijo, van a recibir poder, pero para predicar. Para que cumplan la gran misión, que prediquen el Evangelio. Y estas señales les seguirán, dijo, a todos los que creen. Iglesia, ese Espíritu Santo, ese espíritu es el que hoy está acá. Ese espíritu, el que descendió en Pentecostés, es el que habita en vos y en mí. Algunos a veces dicen, quizás con buenas intenciones, necesitamos otro Pentecostés. Necesitamos otra vez, no, Cristo, el Espíritu Santo ya vino. La obra fue completa. Lo que necesitamos vos y yo es que el Espíritu Santo tome el dominio y el control de nuestra vida, de nuestro ser. Que podamos morir a nuestra carne y poder ser llenos del Espíritu. Pablo dijo, sean llenos del Espíritu. No porque le dio una nueva porción del Espíritu Santo, no. Le dijo, sean llenos. Y ese ser lleno es una obra constante y activa. Cada día, vayan llenándose más. Y le dice algo interesante. No sean llenos con vino que embriaga, sino sean llenos del Espíritu. Pablo le estaba diciendo, cada vez que ustedes se alcoholizan, cada vez que se emborrachan, son llenos de alcohol. Y ese alcohol los maneja. Y ese alcohol es como los hace vivir. Ustedes no hacen lo que quieren hacer, hacen lo que los lleva a hacer el alcohol. Y eso significa estar borracho, lleno de alcohol, y ya no hago lo que yo quiero. Hago lo que el alcohol me hace, me desinhibe, a otro lo hace llorar, al otro lo hace contar chistes, no sé. Pero ya dejá de ser un poco vos. Y Pablo estaba diciendo lo mismo, hey, no se dejen manejar por el alcohol. No sean llenos de eso. Sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque si son llenos del Espíritu Santo, ahora lo que los va a controlar va a ser Él. Y ya no van a hacer lo que ustedes quieren hacer, van a hacer lo que el Espíritu Santo le dice que tienen que hacer. No sé de qué estás lleno vos. No sé de qué estás lleno en este tiempo. No sé qué te está manejando, qué está guiando tus pasos. No sé qué es lo que te mueve. Hay cosas que haces que no querés hacer, pero algo dentro tuyo te lleva a hacerlo. Quizás estás lleno de soledad, quizás estás lleno de tristeza, y te guía eso. Tus acciones son guiadas por la tristeza, tus acciones son guiadas por la angustia, tus acciones son guiadas por la soledad, tus acciones son guiadas por la falta de perdón. No sé de qué estás lleno. No sé qué te mueve a hacer esas cosas. Lo que sí sé, que el Espíritu Santo de Dios está acá para tomar ese control, para hacer retroceder y deshacer todas esas cuestiones que te hacen hacer otras cosas y que puedas llenarte de Él, para que Él te pueda controlar, para que Él te pueda guiar. Sed llenos, sed llenos, sed llenos. Sed llenos. Él ya vino. Él cumplió su parte. Él cumplió su promesa. Ahora vos, yo, seamos llenos. Y esto es de todos los días. No es lo que hoy recibí, lo que el sábado recibí. Es una obra constante, activa, permanente. Ser lleno cada día. Para que Él me guíe. Para poder ser testigo. Para poder predicar el Evangelio sano. Y no solamente de palabras, sino también de hechos. No solamente con inteligencia humana, dijo Pablo, sino también con señales de poder, de maravillas, de milagros. Porque eso es lo que hace el Espíritu. Vamos a ponernos de pie en esta noche, vamos a orar.